Buenos días, mis amados, ¿cómo están? Hoy el Señor nos trae un refrigerio. ¿Quiénes quieren refrigerio? El Señor hablaba a mi corazón acerca de cómo el cuerpo tiene necesidades que inmediatamente nosotros las queremos satisfacer, ¿verdad? Tenemos sed y ahí vamos a tomar el agua que necesitamos. Tenemos hambre y vemos qué compramos y qué comemos y así. Gracias, mijita. El cuerpo tiene necesidades y las pide a gritos. Pues el alma también tiene necesidades, y cuando el alma está cansada, cuando el alma está fatigada, es como un motor calentado y ya no funciona bien. Todos nosotros fuimos diseñados para funcionar como funcionó nuestro Señor Jesucristo. Pero hay cosas en la vida, todo lo que nosotros hemos vivido, calienta el alma. Y por eso el Señor hoy quiere traer un refrescamiento. ¿Quiénes se han sentido a veces amargados, cansados, enojados, frustrados? Levante la mano. Necesitamos que el Señor, que nos conoce, porque nosotros decimos que nos conocemos, pero nadie conoce el interior de uno más que el Señor. Y Él sabe que muchos de nosotros estamos fatigados y no estamos funcionando bien. Yo recuerdo que a mí mi mamá me regaló un carro que se lo habían regalado a ella, y cuando le regalaron otro nuevo me lo regaló a mí que no tenía, yo feliz. Pero ese carro era reinteligente. Cuando se calentaba ya no caminaba. Se quedaba parado de una vez. Y yo me estaba recordando de ese carro, que muchas veces hay gente que está paralizada y no fluye como el Señor quiere que fluya. Sabe que todos nosotros podríamos tener visiones, revelaciones, testimonios frescos si no tuviéramos cansada el alma. Entonces, el Señor quiere hoy darnos un refrescamiento. ¿Quiénes lo quieren? Ahora, ¿cómo saber que el alma necesita un refrescamiento? Fíjense que hay cosas, circunstancias que amargan el alma. Y cuando el alma se amarga, obviamente necesitamos un refrescamiento. Mira lo que dice Job en el capítulo 7, verso 11. Y usted sabe todo lo que le pasó a Job. Yo creo que ninguno de los que estamos acá nos ha tocado vivir todo lo que le tocó a Job, ¿verdad? Y dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Cuando nosotros comenzamos a quejarnos de todo, a quejarnos de algo o de alguien, que no le vemos el gusto a nada, y comienza a hablar nuestra boca, es porque hay angustia, hay dolor, algo no está bien. Y el Señor lo sabe y por eso te quiere sanar hoy. Quiere refrescar tu alma, ¿verdad? Cuando hay un hastío de la vida, o sea, hastío es cansancio, ¿verdad? Que estamos hasta aquí, que no le encontramos sentido a la vida. Mire cómo dice la palabra. Y también es Job. Está mi alma hastiada de mi vida. Es increíble, pero hay gente joven que dice, ay, yo ya estoy cansada, estoy harta, no sé para qué estoy viviendo. ¿Han oído alguna vez esa expresión? Daré libre curso a mi queja. Miren, la queja es uno de los síntomas más visibles de que algo está afectando el alma. Hablaré, dice, con amargura de mi alma. Y a veces decimos cosas que después decimos, ay, ¿para qué las dije, verdad? ¿Para qué hice ese comentario? ¿Para qué hablé? Porque lo hablé en la amargura de mi alma. Y a veces eso genera contiendas en las parejas, entre padres e hijos, porque el padre habló o la madre con amargura de alma. O el hijo habló, tuvo problemas en la calle y habló ¿cómo? Con amargura de alma. Entonces vemos que la queja, cuando hay gente que está quejándose, y cuando digo gente me incluyo yo, porque yo a veces
también he sentido cansancio, fatiga, y por eso se los puedo decir con autoridad, ¿verdad? Que a veces uno, está cansado de tanto y tanto problema, ¿verdad? También hay momentos en que el alma está turbada y abatida. Y mire cómo dice aquí: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Cuando hay cansancio del alma, hay turbación. No podemos poner en orden las ideas, decía también Job, ¿verdad? A causa de las tinieblas. Vienen las tinieblas, te oprimen, te hacen pensar lo que no es, te calientan el corazón y entonces tu alma se paraliza como un motor, porque el alma es el motor de nosotros, ¿verdad? Y entonces cuando vemos esta expresión, trasladémonos al Salmo 42. Y aquí vemos esta figura tan maravillosa que siempre me ha impactado, porque dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire de qué tenía sed el salmista. Y he escuchado a algunos predicadores que dicen: y David vio que tenía sed su alma, y no es David. Es un salmista, pero no es David. Fíjense que el Salmo 42, bueno, aparte de ser una escritura muy conmovedora y que ha tocado los corazones de la mayoría de creyentes, incluyendo el mío, ¿verdad? Quiero que notemos este clamor. Como el ciervo brama, dice, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Usted se identifica con esa expresión? Entonces, ahora vamos a hablar de la autoría. Dice que este salmo se le atribuye tradicionalmente a los hijos de Coré. Cuando usted escuche David, el Salmo 42 no es de David, sino que se le atribuye a los hijos de Coré. Y los hijos de Coré eran un grupo de cantores y músicos en la época de David. Ellos tenían esa asignación, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los salmos pues eran poemas musicales y tenían ciertas claves que los músicos eran los que la entendían. Entonces, lo importante de este salmo, y en alguna ocasión yo ya lo dije, es que en el encabezado del salmo dice: al director musical, en la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? No sé cómo diga la Reina Valera, pero en esa dice: al director musical, masquil de los hijos de Coré. O sea, la misma Biblia dice que no es de David, ¿verdad? Y no sé si ustedes recuerdan lo que significa el término masquil. ¿Alguien lo recuerda? Porque ya lo hemos enseñado. ¿Alguien recuerda qué significa cuando usted lee masquil? Esto significa que esa porción nos va a dejar una instrucción. Es una enseñanza, ¿verdad? Cuando usted vea masquil, usted sabe que eso nos va a dejar una gran enseñanza. Ahora, como estamos hablando de los hijos de Coré, es importante algunos datos que nosotros tenemos que saber. En primer lugar, ellos eran descendientes de aquel rebelde que lideró un grupo para rebelarse contra Moisés. Y como la rebelión tiene una consecuencia, ¿quiénes recuerdan qué les pasó a estos? Se los tragó la tierra. Imagínense, vivos, se los tragó la tierra, ¿verdad? Entonces, pero aquí vemos, pues obviamente esa rebelión terminó trágicamente, ¿verdad? Como la mayoría de las rebeliones. No puede haber un buen fruto de una característica satánica como es la rebelión, ¿verdad? Pero no todos los descendientes de Coré se murieron.
Y yo decía, Señor, pero ¿cómo que los descendientes de Coré? Porque en mi mente se habían muerto todos. Sí, pero hubo un remanente. Y dice la Biblia en Números 26:11, para que le quede claro que no le estoy engañando. Dice, pero los hijos de Coré no murieron. O sea que de esos descendientes, de ese remanente que no murió, que a lo mejor andaban lejos en el campamento cuando fue el hundimiento, ¿verdad? De ese remanente son estos cantores en la época de David. Y fíjese que ellos escribieron varios salmos. Los salmos del 42 al 49 son de ellos. Y también el 84, 85, 87 y 88. Y si nosotros los estudiamos profundamente, vamos a ver que no solo tienen una expresión emocional bien profunda estos salmos, sino que son ricos en conocimientos teológicos. O sea, nos enseñan, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya que les di el turrón del pastel, vemos entonces que ese Salmo 42 nos enseña, nos dice en una expresión profunda que todos tenemos una sed espiritual que no siempre la saciamos correctamente. Todos, absolutamente todos nosotros tenemos sed de Dios. El problema es que la gente tiene sed interna, pero no sabe cómo llenarla, y entonces viene y cree que, bueno, la voy a llenar, lo que necesito es dinero. Cuando tenga dinero, entonces voy a ser feliz. Y resulta que tiene dinero y sigue siendo infeliz. Ah, no, es que lo que me falta es una pareja, eso sí. Miren, cuando uno está lleno de Dios, de verdad, y no es que menosprecie mi relación matrimonial con Guayito, pero yo me siento plena. Yo no ando pensando en una pareja, porque sé que no me llenaría, pero hay personas que creen eso. Y entonces, como no tienen la pareja, no logran ser felices, y resulta que después la tienen y andan como perros y gatos y nunca son felices, porque esperaban otra cosa. Esperaban una llenura emocional que solo Dios nos puede dar. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Digan amén. Gloria a Dios, qué bueno. Fíjense que ese Salmo 42 se cree que fue escrito durante el tiempo de exilio del pueblo. Imagínense la condición de un exiliado. Alguien que tiene que salir, dejar su casa, sus comidas, su tierra y encima irse encadenado, porque no los llevaban en avión, en VIP, ¿verdad? Hoy a los desterrados de Estados Unidos que traen repatriados se los traen por lo menos en avión. Pero imagínense cómo llegaba esa gente que iba exiliada, que ya se sabía que iba a ser esclava, que tenía un trabajo asignado ya de antemano, que no iba a poder disponer de su vida. Y en ese lugar, en ese exilio, ellos seguramente extrañaban sus idas al templo, ¿verdad? Porque el pueblo judío se caracterizaba por su religiosidad y buscar a Dios en el templo, al Dios vivo, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron a sentir esa sed, esa intranquilidad, esa angustia. ¿Alguna vez has sentido una intranquilidad sin motivo? Váyase a orar, porque es el alma que le está pidiendo que se llene de Dios. ¿Alguna vez usted ha estado irritable y le hablan y cualquier cosa le cae mal? Ay, sí, dice Quique, qué sincero, mi vida. Pero es cierto. Es que, hermanos, somos humanos y todos hemos experimentado lo que los personajes de la Biblia están declarando, ¿verdad? Usted no va a ver que los personajes de la Biblia sean perfectos. Son como usted y como yo, con necesidades. Y esta gente empezó a tener esas necesidades. Esa separación para ellos significaba una separación de lo que ellos estaban acostumbrados a ir a adorar al templo, ¿verdad?
Entonces, esa expresión que repite el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mire qué lindo lo que sigue. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y aquí le está dando, mire, esa potencia, ese poder que tiene la alabanza. Cuando usted esté abatido, alabe, porque hay un poder. Uno lo desconoce, pero hay un poder cuando uno alaba, ¿verdad? Y el enemigo es algo que odia, que nosotros alabemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza Él la quiere para Él. Y nuestra queja es música en sus oídos. Pero la queja solo está indicando que el corazón está caliente, como el motor, le falta agua, o se le rompió una manguera, o algo le pasó. Y a veces hay cosas que se rompieron dentro de nosotros y no deja fluir el agua. Entonces se calienta el alma, ¿verdad? Y ya no funciona bien. Entonces, todos, absolutamente todos, como resultado de las luchas internas, de los problemas, de los procesos, de las adversidades, que se me pinchó una llanta, ¡ala! Y encima de todo se me quedó parado el carro, y encima de todo, ¡ala! Y no tengo dinero, y ahora ¿qué voy a hacer? Todas esas cosas desgastan el alma. Y hay problemas, ahorita le estoy dando ejemplos micos que son cosas materiales, pero ¿qué hay de los problemas que no se pueden comprar ni arreglar con dinero? ¿Verdad? Todo eso, hay desgastes, la soledad desgasta el alma. Y entonces, como resultado de eso, nosotros dejamos de funcionar correctamente. Todos tenemos un diseño. Cuando el Señor diseñó el alma, como el que diseñó un motor, Él dijo, ¿verdad? Previó que necesitábamos primordialmente tener comunión con Él. Adán y Eva tenían comunión con Él. ¿Cuándo empezaron los miedos, las angustias, los sufrimientos, las luchas, las escaseces y los problemas? Cuando se desconectaron de Dios. Y a veces por una tontera nos desconectamos de Dios. Cuando usted se desconecta de algún hermano, se desconecta de Dios. Y empieza su alma a padecer, ¿verdad? Nosotros una vez veníamos subiendo la cuesta de San Cristóbal cuando ¡pah! Es un ruido como que una bomba hubiera estallado y la aguja del carro hasta arriba, que si una manguera se explotó y ya no pasó el agua. Pero aquel susto, ¿verdad? Y a veces hay situaciones que hacen que explote esa conexión que uno tiene que tener con Dios, y cuando ya no hay palabra, cuando ya no estamos fluyendo, y eso vamos a ver un poco más adelante, el alma ya no funciona. Y por eso el Señor hoy quiere refrescar nuestra alma. ¿Quiénes necesitan refrescamiento? Fíjense que hoy en día muchos, la mayoría de los aparatos necesitan refrescarse. Nunca se le ha quedado parada la secadora de pelo, ¿verdad? O la aspiradora, también si la usa mucho tiempo, se calienta. Nosotros una vez pasamos a un car wash y a medio, ¡pum!, ya no aspiró, se quedó parada, porque estaba muy caliente, ¿verdad? Entonces creo que podemos ir entendiendo lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Entonces, ese Salmo 42 tiene la capacidad de hablarnos aún en este tiempo. Es vigente, porque el alma de los antiguos, el alma nuestra y el de los que vienen, tiene el mismo diseño. Todos necesitamos a Dios. ¿No ha visto que hay gente bien, con el alma bien calentada en la calle? Y hoy lo decía el Señor, que por nada matan, por un parqueo se pelean. Yo estaba viendo en el noticiero un hombre que se bajó a arrancarle el parabrisas al carro de uno porque no lo dejaba pasar. Le atravesó el carro, le arranca el parabrisas, y lo que hizo el otro, menos mal, en lugar de bajarse a pelear con él, retrocedió y se fue. Y yo creo que eso es algo a lo que el Señor se refiere en la palabra profética cuando dice que nos cubramos de humildad y de palabra blanda.
Porque si uno responde igual que como está la gente ardiendo en fuego en la calle, pues obviamente podemos salir perdedores, porque nosotros tenemos la capacidad de vencer en el espíritu, pero no en la carne. La palabra blanda aplaca la ira, ¿verdad? Con pleito no se va a ganar absolutamente nada. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que toda alma humana se turba y se abate. Absolutamente toda. En algún momento de la vida, usted se ha sentido como esa mujer de la foto. Que todo se le junta, que le contestan mal, que le gritan, que no le salen bien las cosas, que no tiene cómo resolver determinado asunto, y entonces usted se abate y se turba, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? Obviamente cuando uno tiene luchas, ataques espirituales, frustraciones de cualquier tipo, nuestra alma se va a abatir y se va a turbar. Eso es normal. También otra característica del alma es que se entristece y se cansa. Mire cómo dice Jeremías 31:25. Y es una promesa de Dios que el Señor le dio al pueblo a través del profeta. Dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Agarre esta palabra. Dígale, Señor, mi alma está cansada. Necesita ser saciada, ¿verdad? A veces cuando las cosas no nos salen como esperábamos, nos entristecemos. Y sabe que el diablo es experto en maximizar aquello que nos entristece, que nos frustra, que nos enoja. Él nos hace ver las cosas mucho más grandes de lo que realmente son. Es que me miró mal. El diablo te hizo ver que te miraban mal. A mí me pasó una vez que yo sentía que una persona me va de mirar y mirar hasta que hizo no sé cómo. Y entonces volteé a ver y estaba hablando con alguien que estaba atrás de mí y yo sentía que hasta me estaba agrediendo con la mirada. Pero ese es el enemigo que quiere fatigar el alma, que quiere entristecerla. ¿Para qué? ¿Para qué caliente el alma? Para que reaccionemos o nos quedemos paralizados y ya no funcionemos. El Señor Jesús fue provocado, pero no pecó. Solo imagínese que a usted le escupan la cara, que se burlen de usted, que le peguen. ¿Cómo reaccionaría usted? El Señor Jesús hasta dice que ponga uno la otra mejilla y uno así como que, ay, no puede ser, ¿verdad? Porque nuestra alma ya está contaminada, ¿verdad? Pero toda alma humana se cansa, toda alma humana se turba y esta promesa es para ti y es para mí. Pero ¿sabe una cosa? Que esta promesa la podemos agarrar cuando no confiamos ni esperamos de las personas, sino que esperamos que el que sacie nuestra alma sea Dios. Cuando usted tiene la mirada en una persona, ya falló. Pero cuando usted la pone en Él nunca le va a fallar. Definitivamente nunca le va a fallar. Fíjense que algo que es importante es que la Biblia nos enseña que la mayoría de los héroes de la fe han tenido que pasar por grandes batallas y grandes luchas. Nosotros a veces solo los vemos en su gloria, ¿verdad? Y en su victoria. Por ejemplo, usualmente vemos la vida del rey David. ¿Y qué es lo primero que se le viene a la mente? Davidcito con la cabezota del gigante, ¿verdad? Venció al gigante. Pero David tuvo muchas batallas en su vida. Y le tuvo que aguantar toda esa persecución a Saúl sin causa. 14 años de persecución, siendo inocente, porque él no buscaba la vida de Saúl.
Pero ¿qué dice la Biblia que venía sobre Saúl? Un espíritu malo. Entonces Saúl miraba a David como su enemigo. Pero David no miraba a Saúl como enemigo de él. Cuando tuvo la oportunidad de matarlo y de acabar con su vida, lo que hizo solo fue cortarle un pedacito del manto para después enseñarle que él no era su enemigo. Ajá, y tenía presente lo que me decía Julito, de no tocar a los ungidos de Jehová. ¿Sabe que los ungidos de Jehová son a los que el diablo más máscaras les va a poner para que la gente los odie? Y usted va a ver comentarios horribles a veces en redes acerca de un predicador ungido, ¿verdad? Entonces, a través de los salmos vamos a ver a un David cansado y necesitado de renovar sus fuerzas. Miremos lo que dice el Salmo 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. ¿De quién tenía sed? De Dios. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Fuera de Dios no hay aguas. Dígalo conmigo. Fuera de Dios no hay aguas. ¿Con qué estás llenando tu vida? Ay, es que si hubiera nacido en otra época. Es que si mi mamá hubiera sido alemana, yo no estuviera aquí. Gente que, sí, hombre, dice Quique. No tuviera que estar sentado aquí oyendo, ¿verdad? A su mamá. Estuviera en Alemania con un frío horrible. O en Tecojate. Pero fíjese que en tierra seca y árida donde no hay aguas. Fuera de Dios. Y yo creo que ese es el problema de todos nosotros. Es que fulanito no me llega. Si no te tiene que llegar, lo tienes que amar. Para ser un alma que está funcionando bien, no odia. No tiene resentimiento. ¿O usted cree que en alguna ocasión Jesús tuvo resentimiento o tuvo odio? ¿Tendría odio por los que lo estaban crucificando injustamente? No. ¿Qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tener compasión del que odia es tener el alma en buen funcionamiento. Pero a usted le dicen, es que viera lo que dice fulanito de usted, y se empieza a encender en lugar de que tenga compasión por esa alma, ¿verdad? Porque nuestra alma no está funcionando bien a causa de la aridez, a causa de que no. Fíjese qué lindo, dice, de madrugada te buscaré. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo primero que va a hacer en su día? ¿Quiénes fueron de madrugada? Yo amo orar de madrugada porque no me interrumpen ni los pájaros. Pero a veces empiezan a cantar los pajaritos y yo hasta empiezo a decir, ay Señor, hasta ellos te están alabando. Ajá. Pero cuando es lo primero que uno hace, el Señor empieza a llenar, empieza a llenar. Y eso es lo que David decía y se lo propuso, ¿verdad? Determinó. Entonces, ¿alguien se ha sentido desanimado, que sus fuerzas se acaban, que algunas personas ya dejaron de soñar? ¿Ya para qué? ¿Para qué si mi vida no tiene sentido? ¿Para qué voy a soñar? ¿O te has sentido lejos de la presencia de Dios? Ese es cansancio del alma. Entonces, cuando en el Salmo 42 se habla de bramar, es un adjetivo que significa mugir, aullar o gritar. Es la forma en que un ciervo grita. Pero fíjense que cuando este animal grita o brama, ¿verdad? Lo que está mostrando es una desesperación.
y nuestra alma está desesperada por ser llena de Dios. Esa es su desesperación. Pero no podemos quedarnos en la desesperación, sino que tenemos que buscar la fuente que va a llenar, ¿verdad? Entonces, otra de las razones, bueno, el siervo brama porque definitivamente se cansa. A veces en donde su hábitat no hay los suficientes pastos y tiene que caminar y caminar y caminar mucho, y eso lo hace sudar. Es un desgaste, lo que yo les hablaba de las adversidades. Entonces, obviamente, después de tanto caminar, con desesperación empieza a buscar el agua. Pero otra de las razones por las cuales este siervo brama es cuando está en época de apareamiento. Entonces, el animal tiende a sudar mucho. Y fíjese que ese sudor dice que es un hedor que no solo atrae a la hembra, sino que lo delata delante de los depredadores. Los depredadores empiezan a sentir esa peste, ¿verdad? Se vuelve vulnerable. Y el Señor me hacía ver algo en esta figura tan tremendo, que cuando nuestra alma está batida, llena de queja, llena de heridas, también emite un olor espiritual que atrae a los espíritus de las tinieblas sin que nos demos cuenta. Cuando nosotros no solucionamos una herida en el momento, eso dice la Escritura en Isaías 1, que se va convirtiendo, se llega a convertir en llaga podrida, y todo lo podrido hiede. Diga conmigo, todo lo podrido hiede. ¿Cuánto tiempo tienes de sentir una molestia en tu corazón contra alguien? Ay, es que me ofendió, es que me miró mal, es que me robó, no me pagó, me estafó, me traicionó, se fue con otra mujer o con otro hombre, ¿verdad? ¿Cuánto hace de eso? Es posible que esa llaga hieda, y por eso han venido a ti espíritus de resentimiento, espíritus de ira, qué sé yo, ¿verdad? De autolástima, de venganza. Hay gente que está fraguando todo el tiempo, pero la próxima vez que lo mire le voy a decir todas sus verdades. ¿Cómo se llama eso? ¿Venganza? Es un deseo, una sed de venganza. ¿No ha oído esa expresión? Que hay gente que tiene sed de venganza. Es que mataron a mi hermano y yo tengo que matarle a dos. Así se mueve el mundo hoy. ¿Por qué cree usted que es esa matadera? ¿Por qué cree? Porque son venganzas. Entonces el mundo no ha identificado su sed. Y entonces matan, ya se vengaron. ¿Y usted cree que se sació su alma? Usted se va a saciar maltratando al que lo odió, al que usted le hizo un montón de cosas. Se va a vengar. ¿Y usted cree que eso le va a saciar? No, lo va a dejar más vacío todavía, ¿verdad? Entonces, nosotros emitimos una señal de olor hediondo que los espíritus saben reconocer. ¿Y qué van a venir a hacer? A robar, a matar, a destruir. El Señor quiere que seamos libres. Y hoy nos decía, saquen toda soberbia, saquen toda ira. ¿Sabe por qué? Porque ese es el olor favorito del Leviatán. ¡Ay, ese huele a mí! Ahí voy. ¿Verdad? Ese huele a mí. Entonces, el Señor le dice claro al profeta Isaías que todas esas cosas traen castigo. Mire cómo dice Isaías 1. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Qué trae la rebelión? Castigo. Ahí lo dice. Pero dice la razón. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Así que no hay excepciones. Algo hay en mi corazón también.
Yo estoy parada aquí, pero el Señor a mí me ha estado ministrando porque algo, si yo siento cansancio, fastidio, tristeza, angustia en exceso y no salgo de ahí, algo está pasando, ¿verdad? Pero note cómo dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida. Ahí comienza el problema. ¿Cuándo te sentiste herido? Ahí comenzó tu problema. Cuando usted se siente herido, perdone así. Como decía el hermano Norman, yo decido perdonar porque es un regalo que yo me estoy dando. Pero el enemigo lo tergiversa todo, lo pone al revés, ¿verdad? Y alguien decía una expresión que ya se ha vuelto muy común, ¿verdad? Que tener resentimiento es como estarse tomando un veneno y pretender que se muera tu enemigo. El que se está muriendo es el que se está tragando el veneno, definitivamente, ¿verdad? Luego dice hinchazón. ¿Sabe qué es la hinchazón? Esa soberbia, esa altivez que solo es el resultado de un golpe en el corazón. ¿Cuándo hay hinchazón? ¿Cuándo hay hinchazón? Cuando hay un golpe. Cuando hay una infección, cuando hay una inflamación, ¿verdad? Y la podrida llaga, pues ya les dije. Cuando no resolvemos los conflictos y pasan los días, los meses, los años, ¿cuánto tiempo tiene, según la Biblia, usted para resolver un conflicto de ira? Antes de que se anochezca. Lo más que tiene es lo que dura el día. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es una advertencia. Si usted se duerme enojado con alguien, ahí va a llegar la opresión. Porque van a oler como el ciervo lo huelen los depredadores, ¿verdad? Entonces la llaga podrida emite un terrible olor espiritual. Fíjense que el ciervo siente la necesidad de lavarse porque sabe que está hediondo. Y a veces nosotros ni cuenta nos damos que espiritualmente estamos emitiendo mal olor. Y sabe una cosa, que a veces uno está ministrando a alguien y el Señor le muestra un hedor, una cosa horrible, pero es espiritual. Yo recuerdo que hace muchos años, ni siquiera todavía éramos cristianos evangélicos, estábamos empezando a buscar al Señor y estábamos empezando a ser discipulados. Y este pastor que nos discipulaba dijo, ay, estoy sintiendo un olor aquí horrible. Pero había una diferencia hipocritona entre ella era madrastra y ¿cómo se le dice a la que es entenada? Las dos estaban en el grupo con nosotros, se abrazaban, se reían, pero no se tragaban. Y el Señor los sacó a luz. Y fíjense que él dijo, aquí hay dos que están enemistados, dijo. Y ellas no decían, ¿verdad? Pero se fue directo con ellas a orar. Y miren, se ha soltado un olor, ¿sabe cómo? Como el que deja un florero que tiene rato de tener las flores, que apesta horrible. Pero ¿sabe una cosa? Se arreglaron. Había una hechicería de 30 años entre ellas. Lo más divertido es que la entenada era más grande que la madrastra. Y de ahí venía su enojo. Porque el papá se había casado con una de su edad, ¿verdad? Un poco más chiquita. Y entonces había habido hechicerías, había habido brujería. Pero cuando eso se rompió, se acabó. Y gloria a Dios porque ya las dos están con el Señor. Imagínense qué hubiera pasado si el Señor no saca luces, iban a condenación. No estarían con el Señor, definitivamente. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros y nos trae refrescamiento para que salgamos de toda la podredumbre, ¿verdad? Entonces, todos nosotros necesitamos la frescura de Dios. Levante un momento sus manos y dígale, Señor, yo no necesito de hombres, necesito de tu frescura. Gracias, Señor. Reconocemos y anhelamos las aguas de tu presencia, Señor. Y con desesperación buscamos tu presencia.
Amén. Fíjense que hay un dato interesante en el Salmo 63 y es que David reconoció que él tenía sed del Dios vivo. Tenemos que identificar que no tenemos enojos por gusto, no tenemos tristezas, no tenemos angustias. Lo que tenemos es sed de Dios. Ahora vamos a ver algunos síntomas de la deshidratación espiritual. Porque cuando una persona está deshidratada, yo un día andaba en el súper y le comentaba a mis hijos y a mi hermana que empecé a sentir que me iba como a desmayar, pero inmediatamente corrí a donde estaban los sueros y ahí lo destapé. Mire, cuando empecé a tomarme el suero, se me fue quitando el mareo, era pura deshidratación, pero lo identifiqué, el Señor me hizo correr hacia los sueros. Y hoy el Señor quiere que corras hacia Él y vamos a ver los síntomas de esa deshidratación espiritual. 1, cuando nos pesa congregarnos. ¡Qué pereza! Pero voy a ir porque no va a hacer que me pase algo. Eso no es ir con gozo a una reunión, a un servicio. Eso es ir con miedo. Cuando ya no leemos la Biblia, no, empiezo a leer y me quedo dormida. Alguna vez a mí me ha pasado. Por eso ahora mejor la leo temprano, porque si la empiezo a leer en la noche me quedo dormida. ¿Verdad? Pero cuando hay deshidratación espiritual, ¿sabe qué? No dan ganas. No dan ganas de leer la Biblia. Cuando hay dificultad para orar. ¿Quiénes han tenido dificultad para orar? Y yo creo que todos, es que es lo que más estorba el enemigo. Hay pereza o hay molestia. Otra vez, ¿verdad? Cuando estamos irritables, que no nos pueden decir nada. Yo me recuerdo que en mi familia se decía, cuando alguien era muy irritable, esa es tentadita de la araña. No, ¿alguien oyó alguna vez esa expresión? Solo mi hermana. Entonces era solo de la familia, porque yo una vez lo dije en El Salvador y después de la prédica todo el mundo me fue a preguntar qué era eso de tentadita de la araña. Es cuando una patita de araña te molesta, ¿verdad? Tentadita de la araña, irritable. Cuando no soportamos a muchas personas. Si usted haga un recuento, ¿cuántas personas le caen mal? No va a terminar. Ese es un síntoma de deshidratación espiritual. Comience a llenarse de Dios porque sabe que a Dios nadie le cae mal. Le molestan las actitudes pecaminosas, pero el Señor nos ama. Y dice que con amor, ¿qué? Eterno. Cuando nos quejamos o murmuramos, ese es un síntoma de deshidratación espiritual. Algo le está faltando y usted cree que es la molestia que tuvo con alguien, pero lo que le está faltando es llenarse del Dios vivo. Mire cómo, vamos a volver a ese Salmo 63:1. Dios mío eres tú. ¿A quién le está hablando David en su molestia, en su queja? ¿Le está hablando al hermano, al amigo para que haga alianzas con él? ¿A quién le está hablando? A Dios. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Tuvo una determinación, reconoció que se había alejado. Hoy sí, de madrugada te voy a buscar. Todo es cuestión de determinar en el corazón. Fíjense que Jesús se puso a sí mismo como el agua que sacia la sed. Mire en Juan 4, cuando tiene ese encuentro con la mujer samaritana, mire lo que le dice: cualquiera, o sea, no hay excepción, que beba de esta agua, o sea, de cualquier cosa material,
pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Miren, el agua de Jesús se convierte en un manantial que brota y no deja de brotar y trae frescura, refrescamiento al alma cansada. Y sabe que esa promesa está vigente. Toda la palabra que el Señor da, todas las promesas tienen vigencia, no han caducado. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. El agua de Jesús no se va a acabar. Y no crea que es agua de mar, porque el agua de mar no sacia, tiene mucha sal. La palabra clave es querer. Si usted quiere, lo va a lograr. Y eso nos indica que es asunto de la voluntad. Si usted quiere, ahí está el agua, ¿verdad? Así que la salvación, la liberación, la restauración es un asunto que el Señor ha dejado a voluntad de nosotros. El hombre puede querer lo que le plazca porque Dios le dio una voluntad, ¿verdad? Pero a veces nuestra voluntad es arbitrariamente libre. Creemos que la libertad es de hacer lo que se nos da la gana, aunque traspasemos los mandatos de Dios, ¿verdad? Fíjense que la voluntad siempre está motivada por elecciones. ¿Cómo logró Satanás capturar la voluntad de Eva? Porque la motivó con una elección equivocada. Usted quiere bajar de peso, pero usted decide si se come la dona o se come la manzana, ¿verdad? ¿Qué lo tiene motivado? Porque la voluntad siempre está motivada para elegir. Y eso es en el mundo material, ¿verdad? ¿Por qué quiere uno comer o beber? Porque le está dando gusto a la carne, ¿verdad? Entonces, el alma experimenta muchos vacíos y sabe que es el ruin, el diablo, el que vacía el alma. Mire cómo dice Isaías 32:6. Porque el ruin hablará ruindades. A veces es el ruin el que te está hablando a la mente. Y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. El enemigo es experto en hablar mal de Dios. ¿Ya te fijaste a qué le hizo el milagro? A ti no. A ti nunca te va a hacer un milagro. Tu vida nunca se va a llenar. A ti nunca te va a responder una oración. Ese es el diablo hablando. ¿Para qué? Para vaciarte el alma. Pero el Señor está aquí hoy para llenártela. Entonces, si nosotros estamos cansados, aburridos, cuando estamos cansados físicamente, ¿qué buscamos? Descansar, ¿verdad? Ahora, cuando estamos fatigados en el alma, ¿qué necesitamos? Descanso. Y el Señor dijo, venid a mí los cansados y agobiados, y yo os haré descansar. ¿Verdad? El alma está necesitando la fuente del agua viva que solo Cristo nos puede dar. Fíjense que en el paraíso de Dios, el río de agua de vida, dice que fluye del trono de Dios y del Cordero. Y es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. ¿Quiénes creen que está aquí? Él está aquí. Jesús le dijo a esa samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. A veces nosotros no hemos identificado la sed que tenemos y por eso no le pedimos como le pasó a ella, ¿verdad? Dice la Escritura que el pueblo de Israel no careció de esa agua. Mire cómo dice 1 Corintios 10:4, todos bebieron de la misma bebida espiritual
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, había infiltrados, demonios, que los mantenían insatisfechos y por eso se quejaban y se quejaban. Y nosotros tenemos aquí agua todos los domingos, y tenemos los miércoles, y tenemos los viernes. Y precisamente el viernes nos hablaban de la necesidad de los desiertos. ¿Para qué? Para que anhelemos el agua, ¿verdad? Y mire esta palabra, es que esta palabra es realmente hermosa. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí hay algo que no se puede comprar con dinero, pero solo es cosa de querer. Si ya te cansaste, tienes que querer y creer. Porque hay quienes el Señor los está bañando todo el tiempo y dice, pero así Dios no me ha hecho nada, ¿verdad? Mira esta otra promesa. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Otra promesa. En aquel tiempo habrá un manantial abierto. En este tiempo, hermanos, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Y acontecerá en ese día de salvación que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Ese manantial es Cristo. Ábrele hoy tu corazón a Cristo para que Él venga a refrescar tu alma cansada. ¿Quiénes lo quieren? Cierra tus ojos. El Señor obviamente está aquí. Él está aquí. Es una realidad. Comienza a declararle a Él que tienes sed, que tienes fastidio, que tienes enojo, que tienes incomodidad. Suelta todo eso para que el Señor pueda cubrirte. Dile que quieres ese manto de humildad en tu vida. El Señor te quiere purificar en esta tarde ya. El Espíritu Santo está aquí. Y a Él se le llama espíritu de vida en Cristo, espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, espíritu vivificante, de santidad, de santificación, de sabiduría. Que el Espíritu te mueva y dile, Señor Jesús, renuevo mis votos de abrirte mi corazón. Repita conmigo, renuevo mis votos. Dígalo a voz, a viva voz, para que todo espíritu que le ha oprimido lo oiga y dígale, Señor Jesús, te necesito, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así te necesito, Señor Jesús. Ven a mi vida a saciarme, a llenarme. En el nombre de Jesús, te recibo en mi corazón y te declaro como el Señor, como el Salvador de mi vida. Comienza a recibir esas aguas, comienza a recibir esas aguas. Y el Señor me está poniendo, es un acto profético que vamos a hacer con el pastor Julito. Hay un manto que el Señor envió para esta casa que es apostólica. Y todo el que quiera ser llenado va a pasar y ponerse bajo el manto, la cobertura ministerial, la cobertura de Dios, la cobertura que usted decida de humildad y palabra blanda. Vamos a ponernos acá al centro. Usted puede venir y regresar, ¿verdad? Para que todos tengan la oportunidad de recibir esta cobertura que es un manto profético. La iglesia Punta de Lanza es una hijita del alfarero y allá una profeta pues nos entregó este manto que soltó un olor a nardo y todavía lo tiene.
Entonces, todo el que sienta la necesidad de pasar, pase. Gracias, bendito Rey. Pongámonos abajo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Nos ponemos bajo tu cobertura santa, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Algo interesante es que todos los que pasamos bajo el manto tuvimos que agacharnos, ¿verdad? Y ese es un signo de humildad. Así que damos gracias al Señor por lo que se está dando en la esfera espiritual, porque no sabemos lo que se mueve, pero nosotros en humildad nos hemos puesto proféticamente bajo cobertura apostólica. Así que le dejo el tiempo a Julito. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Si usted recibió, quiero pedirle que hagamos uso de la ley del acuerdo y que oremos por todos aquellos que nos están viendo a través de la transmisión en directo o en diferido, por aquellas personas que están experimentando quebrantos de salud, que están en problemas, que están en situaciones difíciles, para que esta misma palabra que a nosotros nos ha venido a quebrantar el yugo y a traernos libertad y a traernos instrucción y enseñanza, pues nosotros empecemos a clamar también por aquel que tiene necesidad. Padre, te damos gracias por todos aquellos hogares, por las personas que están en esos escenarios, mi Dios, que han estado, mi Dios, en difíciles pruebas, donde han estado en desesperación diciendo, otra semana más, Señor, y yo en esta condición. Hoy enviamos palabra de vida a nuestra hermana América. Venimos a declarar, Padre Santo, que tú la levantas, Señor, que tú vienes a traer restauración a sus huesos, mi Dios, pero sobre todo vienes a traer un refrescamiento, Señor, a su alma, a su espíritu, Señor, para que en esta hora, Señor, tu espíritu, Señor, y tu poder sanador venga a darle aliento, venga como esas aguas, Señor, a quitar, mi Dios bendito, toda deshidratación en su alma y en su espíritu, mi Dios. Y aquellas personas, mi Dios, amigas y hermanos y hermanas,
que están viendo también esta transmisión y que están en esa situación diferente, pero de abatimiento. Declaramos en esta hora que ese manto protector, que ese manto restaurador, Señor, viene sobre ellos, mi Dios, a cambiar el escenario, a erradicar la amargura, a echar fuera, Señor, toda pestilencia, mi Dios bendito, que haya estado tomando el control de sus escenarios de vida, Padre. Hoy vengo a declarar, mi Dios, que el COVID que se va, mi Dios, todo tipo de infección respiratoria, toda infección intestinal, toda infección, mi Dios, o afección del alma que está causando tristeza, que está causando abatimiento, que está causando, mi Dios, depresión, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos a quitar toda etiqueta, mi Dios bendito, que tenga el nombre de un padecimiento, de una enfermedad o de una situación de la cual el enemigo se está valiendo. Y venimos a declarar que en Cristo Jesús hay libertad, que en Cristo Jesús hay restauración, que en Cristo Jesús hay sanidad, que en Cristo Jesús son nuevas y mejores las cosas para tu vida. Gracias, Señor, porque en esta hora estás impactando esos hogares, mi Dios, y esas almas, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por esta congregación, por estos hijos tuyos, Padre. Yo los vengo a bendecir en esta hora, mi Dios, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo, y este pueblo gozosamente dice: amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bendígase, bendígase en el nombre de Cristo Jesús. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aroma, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama: levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino, para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama: levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta,
Hija iglesia despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir.